Estimables amigos, qué gusto saludarles y estamos muy convencidos de la tremenda utilidad de este libro 10 de la biblioteca de Ashray que hemos estado comentando junto con ustedes a lo largo de estas semanas del 2022. Estamos muy agradecidos también por la oportunidad de la entrevista que recientemente nos realizó la Universidad Autónoma de Querétaro en la parte de su programación de innovaciones. En esta ocasión vamos a empezar la revisión del tema 3.7, específicamente del Green Tip 3D, que es el Green Tip 3.8, que es la optimización del flujo de aire del gabinete de los equipos de tecnologías de la información. Y esto es debido a que con el aumento de las cargas de alta densidad en los centros de datos, se ha centrado mucho en los gabinetes o racks, donde se instalan los equipos de tecnologías de la información. Tradicionalmente los gabinetes se han utilizado para llevar la organización de la instalación de los equipos de tecnologías de la información en los centros de datos y para proporcionar seguridad y administración de cables para los servidores, los equipos activos instalados dentro de los gabinetes. Dichos gabinetes también pueden ayudar a facilitar el enfriamiento eficiente de los equipos de tecnologías de la información instalados en su interior. Estos gabinetes pueden considerarse pasivos o activos. En el caso de los gabinetes pasivos, dependen de los ventiladores de los propios equipos de tecnologías de la información para extraer el aire frío y descargar el aire caliente hacia la parte trasera de estos racks. Los gabinetes activos, por otro lado, están equipados con ventiladores para ayudar a mover el aire dentro y o hacia afuera de dicho gabinete. Con respecto al enfriamiento, los objetivos principales de los gabinetes son facilitar la entrega de aire frío donde más se requiere, que es a la entrada de los equipos de tecnologías de la información, y proporcionar una ruta efectiva para la eliminación del aire de escape caliente de dicho gabinete. De esta manera, se pretende limitar la recirculación del aire de escape caliente en el gabinete y trabajar con el diseño de aire acondicionado de la sala. Se debe seleccionar un gabinete apropiado en función del equipo que se debe albergar en dichos racks. Es imperativo comprender los requisitos de enfriamiento y los patrones de flujo de aire del equipo de TI antes de seleccionar un rack de equipamiento. La mayoría de los servidores siguen las rutas de flujo de aire que se muestran en la figura 3D.1 de este libro 10 de la biblioteca de Ashray. Sin embargo, algunos equipos mueven el aire de un lado a otro. Es importante tener en cuenta la dirección del flujo de aire, ya que la combinación de diferentes patrones de flujo de aire en el mismo gabinete pueden ser perjudiciales para el enfriamiento del equipo de TI. En esta gráfica, como vemos, se encuentra el protocolo de flujo de aire recomendado. En primera instancia, de adelante hacia atrás, de adelante hacia arriba o de adelante hacia arriba y hacia atrás. Conocer el volumen total del aire que se mueve a través del equipo de TI en un rack es importante para gestionar adecuadamente estos flujos de aire. Se recomienda que los fabricantes de tecnologías de información que proporcionen los informes técnicos de Ashray, de acuerdo al Ashray 2009A, los detalles sobre la orientación del flujo de aire y el volumen del flujo de aire. Esta información también puede estar disponible en las calculadoras de energía en línea de los fabricantes, las hojas de datos de los equipos de TI o inclusive las hojas de datos proporcionadas por la corporación Energy Star. Arquitectura de enfriamiento por gabinete o por rack. En la arquitectura de enfriamiento por rack, las unidades de acondicionamiento ambiental de precisión CRAC se asocian con el rack y para los efectos de diseño se consideran unidades dedicadas en un rack. El montaje de las unidades de acondicionamiento ambiental de precisión se realiza directamente dentro de los racks de tecnologías de la información
o en la dirección a ellos, en comparación con la arquitectura de enfriamiento de la sala o por fila. El trayecto del aire es aún más corto y mejor definido, de modo que la circulación de aire es totalmente inmune a cualquier variación de la instalación o restricción de la propia sala. Puede utilizarse toda la capacidad nominal de la unidad de acondicionamiento ambiental de precisión y es posible lograr la mayor densidad de energía de hasta 50 kilowatts por cada gabinete. En la figura a continuación se ilustra un ejemplo de un producto de enfriamiento por gabinete, que es similar al enfriamiento por fila. La arquitectura de enfriamiento por rack presenta otras características exclusivas, además de que cuenta con una capacidad de densidad extrema. Al reducirse el trayecto del aire, también se reduce la energía que debe tener el ventilador de la unidad de acondicionamiento ambiental de precisión, con lo cual se aumenta sustancialmente la eficiencia. Como se mencionó anteriormente, no se trata de un beneficio menor si se tiene en cuenta que muchos centros de datos con poca carga de energía del ventilador de la unidad de acondicionamiento ambiental de precisión por sí mismo se supera el consumo energético total de las cargas de los equipos de tecnologías de la información. En la figura tenemos la solución de enfriamiento por rack con enfriamiento dentro del propio rack. La fuente, esto está tomado de Dunlap y Kevin y Neil Rasmussen, elección entre la refrigeración por sala, por hilera y por rack para centros de datos. Arquitectura de enfriamiento por rack. El diseño de enfriamiento por rack permite que la capacidad de enfriamiento y la redundancia respondan a la demanda real de los gabinetes específicos. Por ejemplo, diferentes densidades de energía para servidores Blade en comparación con los gabinetes de comunicaciones. Es más, se puede apuntalar una redundancia n+1 o 2n para determinados gabinetes. En contraste, la arquitectura de enfriamiento por hilera o por fila solo permite que estas características se especifiquen en el ámbito propio de la fila y la arquitectura de enfriamiento de la sala solo permite que se especifiquen en el ámbito de la sala propiamente. Subdividir el espacio por áreas de densidad. La geometría determinista de la arquitectura de enfriamiento por gabinete da lugar a un rendimiento predecible que el fabricante puede representar en su totalidad y es absolutamente inmune a los efectos de la geometría de la sala u otras restricciones. De esta manera, una simple especificación de densidad de energía y diseño bastan para implementar la densidad especificada. La principal desventaja de este enfoque es que se precisa una gran cantidad de dispositivos de aire acondicionado y tuberías correspondientes en comparación con los otros enfoques, en especial en instalaciones de baja densidad de energía donde la carga máxima de tecnologías de la información es de 3 kilowatts por gabinete. Arquitectura mixta. Realmente no existe impedimento para que las arquitecturas de enfriamiento de la sala, por fila y por rack se utilicen juntas en la misma instalación. De hecho, existen muchos casos en los que una arquitectura mixta es muy útil, específicamente en centros de datos que funcionan con un amplio espectro de densidades de energía. Esto puede sacar provecho de una combinación de los tres tipos, como se ilustra en la figura de esta diapositiva, y sus configuraciones típicas se describen en la siguiente diapositiva. En la figura de la disposición en el layout de un sistema que utiliza las arquitecturas de enfriamiento de sala, por fila y por rack en forma simultánea. Configuraciones de diseños típicas. Enfriamiento de la sala. Suministra la sala, pero principalmente brinda servicio a un área de baja densidad con equipos mixtos, como equipos de comunicaciones, servidores de baja densidad y equipos de almacenamiento. Objetivo entre 1 y 3 kilowatts de densidad por gabinete, entre 323 y 861 watts por metro cuadrado, entre 30 y 80 watts por pie cuadrado. Enfriamiento por fila. Suministra a un área de densidad alta o ultra alta densidad con servidores Blade o servidores de una unidad de rack.
Enfriamiento por rack, suministro aislado a racks de densidad alta o ultra alta. Las arquitecturas de enfriamiento por fila o por rack también son eficaces para aumentar la densidad dentro de un diseño existente de enfriamiento de la sala con baja densidad. En este caso, algunos pequeños grupos de racks en un centro de datos existentes se equipan con sistemas de enfriamiento por fila o por rack. Los equipos de enfriamiento por fila o por rack aíslan los nuevos racks de alta densidad con gran eficacia y los transforman en térmicamente neutros para el sistema de enfriamiento de la sala existente. De esta manera es posible agregar cargas de alta densidad a un centro de datos de baja densidad sin necesidad de modificar el sistema de enfriamiento de la sala existente. Al implementar este enfoque, se da como resultado la misma arquitectura mixta ilustrada en la figura de la diapositiva anterior. Gabinetes pasivos. En los gabinetes denominados pasivos, el equipo de tecnologías de información extrae aire de suministro frío hacia el gabinete a través de la puerta delantera y expulsa el aire caliente a través de la puerta trasera. No se requieren ventiladores en los gabinetes. Se deben instalar paneles ciegos para sellar cualquier espacio entre el equipo de TI y las carcasas de los gabinetes para evitar que el aire de descarga caliente recircule a través del gabinete hasta la entrada frontal de los equipos de tecnologías de la información. Los gabinetes utilizados en esta configuración deben ser equipados con puertas que cumplan con un requisito mínimo de 63% de área abierta, según lo respaldado por las pautas del proveedor de servidores. Siguiendo esta directriz se proporcionará un equilibrio óptimo entre la seguridad física y el flujo de aire máximo. La resistencia al flujo de aire aumenta significativamente cuando el área abierta proporcionada está por debajo del 63% del área abierta especificada por ASHRAE. Gabinetes activos. En los gabinetes activos se incluyen ventiladores que se utilizan para extraer el aire de descarga caliente de los gabinetes. Dichos ventiladores se pueden montar en la parte superior o en la parte posterior del gabinete. El aire de suministro puede entrar a través de la puerta principal o directamente en el gabinete a través de la parte inferior de dicho gabinete. La cantidad de aire de suministro que ingresa en el gabinete generalmente puede ser ajustada. Cuando el aire de suministro es más frío de lo necesario, se puede mezclar con el aire ambiente para proporcionar aire de entrada consistente con las pautas recomendadas por ASHRAE en su emisión 2009 y de acuerdo a su tabla 2A.1, que se describe en este libro 10 de ASHRAE que estamos revisando. La capacidad de los ventiladores del gabinete debe ser mayor que el volumen de aire a través del equipo de TI para evitar la recirculación dentro del propio gabinete. Cabe señalar que los ventiladores utilizados con gabinetes activos representan una fuente adicional de consumo de energía en comparación con los gabinetes pasivos. Instalación del gabinete. Tanto los gabinetes pasivos como los activos deben instalarse en una disposición de pasillo caliente, pasillo frío. Debemos consultar el Consejo Verde 3B, que ya revisamos. La administración de cables debe mantener una ruta clara para que el aire de descarga salga del equipo de TI y del gabinete. Cuando se instala en una instalación de tecnologías de la información con un plenum de techo de aire de retorno, puede ser beneficioso conducir el aire de descarga del gabinete directamente hacia el plenum superior. Sin embargo, esto requiere una estrecha coordinación entre el flujo del aire y las temperaturas del gabinete. Resumen informativo de la estrategia para optimizar el flujo de aire del gabinete del equipo de tecnologías de la información. El punto 3.8.4 nos indica cuándo y dónde es aplicable. La recomendación es optimizar el flujo de aire del gabinete del equipo de tecnologías de la información y se aplica a todos los equipos de TI montados en el gabinete en todas las instalaciones de tecnologías de la información. Las técnicas de gestión de aire se pueden utilizar con gabinetes activos o pasivos.
El punto 3.8.5 son los pros y contras y el punto específicamente 3.8.6 son los pros, que dicen: la administración efectiva del aire puede reducir significativamente los costos de enfriamiento del centro de datos, proporcionar una ruta efectiva para la eliminación de aire caliente elimina la posibilidad de recirculación. El funcionamiento de los equipos informáticos dentro de las directrices de temperatura recomendadas por ARRE en su emisión 2009A es de acuerdo a la tabla 2A.1 y prolongará la vida útil de los equipos informáticos. El punto 3.8.7 nos define las contras de esta configuración. Los sistemas de ventiladores de gabinetes requieren una estrecha coordinación con el flujo de aire de los equipos de tecnologías de la información. Los gabinetes activos son más caros que los gabinetes pasivos y requieren alimentación de energía adicional. El punto 3.8.8 son los elementos claves del costo de la estrategia para optimizar el flujo de aire del gabinete de los equipos de tecnologías de la información. Los gabinetes activos son más costosos que los gabinetes pasivos, pero pueden ser ventajosos para la implementación de equipos de tecnologías de información de alta densidad, especialmente en una instalación de tecnologías de la información existentes que hayan sido diseñadas originalmente para una densidad de enfriamiento inferior al promedio. Los gabinetes activos también deben considerarse como una opción de reacondicionamiento en instalaciones donde existen condiciones problemáticas de distribución de aire. A continuación, les dejamos aquí las fuentes de información para que consulten más acerca de la optimización del flujo de aire del gabinete de los equipos de TI. Mil gracias, como siempre, estimados amigos, y en particular a la Universidad Autónoma de Querétaro y su área de innovación por su amable espacio en el tiempo que nos concedieron en la entrevista de esta semana. En el siguiente reporte especial continuaremos revisando las grandes estrategias sustentables para centros de datos ofrecidas por la sociedad ARRAE a través del libro 10 de su biblioteca. Nuevamente, mil gracias por el favor de su atención y por el cúmulo de comentarios tan positivos que nos han externado. Hasta la próxima semana.